Buenos días, compañeros. Yo soy Alejandro Daniel del grupo 405. El proyecto que vamos a hacer hoy es el de dilatación térmica y para ello los materiales que necesitaremos van a ser un vaso, un traste con agua fría y otro recipiente con agua caliente, dos huevos y dos frascos de pequeños, especialmente que sean de papilla Gerber. Lo que vamos a hacer va a sumergir los dos frascos y vamos a ver cómo los huevos se van a dilatar, haciendo que uno de ellos se termine metiendo en el boste. Y les vamos a explicar qué es la dilatación térmica. Se le llama dilatación térmica al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura por cualquier medio. Por otro lado, la contracción térmica es la disminución de dimensiones métricas por disminución de la temperatura. Como vamos observando, el huevo que está en el agua caliente poco a poco está empezando a hundirse, mientras que el huevo que está en el agua fría sigue en su estado normal. Como podemos saber, los cuerpos se dilatan porque cuando la temperatura aumenta, las partículas se mueven muy deprisa, por lo que se necesita más espacio para que se desplace. Es por ello que el cuerpo necesita aumentar su volumen. Estos fenómenos son especialmente importantes a la hora de fabricar diversas estructuras, como por ejemplo las vías de tren. Las industrias que fabrican los rieles con una longitud de unos 12 metros. Es necesario unirlos para formar las vías y que durante el día la temperatura ambiente que puedan llegar a soportar ronde en torno a los 40 grados. Incluso el acero puede alcanzar una temperatura muy superior. Dicha temperatura provoca dilatación en las vías, favoreciendo que en las uniones que se provoquen deformaciones. Por esta razón, justamente en dichas unidades se deja una separación de unos 5 milímetros denominado junta de dilatación. La dilatación de los sólidos. De entre los agregados de la agregación de la materia estudiados, el estado sólido es el que tiene las fuerzas de cohesión más fuertes, por lo que resulta más difícil observar la dilatación que en los líquidos y gases. En función del número de dimensiones que predominan en el cuerpo, podemos distinguir tres casos, que son las dilataciones lineales, las dilataciones superficiales y las dilataciones volumétricas. Como pudimos ver, el frasco con el huevo que está en el agua caliente empezó a hundirse poco a poco, mientras que el huevo que está con el agua fría no se hundió. En conclusiones, las partículas que están a altas temperaturas se mueven muy deprisa, haciendo que los cuerpos se dilaten demasiado y pierdan su volumen y además que su densidad. Pero vale la pena que nos detengamos en el concepto de dilatación térmica para explicar este proceso. Radica en el hecho de que todos los cuerpos están compuestos por partículas y cuando esos cuerpos aumentan de temperatura, las partículas se mueven más rápido, por lo que necesitan más espacio, de allí que aumenten su volumen. No todos los cuerpos responden de esta manera y muchos lo hacen restringiendo el efecto, es decir, van disminuyendo la temperatura en la que se denomina contracción térmica. Por lo tanto, en los sólidos es donde menos se pone de manifiesto la dilatación, pero sin embargo ocurre. Cada material sólido tiene un diferente coeficiente de dilatación, el cual indica en qué magnitud es aumentar el volumen. El hielo es uno de los que mayor tendencia a la dilatación muestra. Por otra parte, en los líquidos también se produce con distintas intensidades, pero en cualquier caso es más evidente que en los sólidos. Por último, en los gases es la más evidente y la intensidad de la dilatación es igual para todos los gases que se encuentran a una determinada presión, tal como ahorita como está pasando con el agua caliente que está alterando este líquido y hace que el huevo, que es un material sólido, empiece a dilatar su temperatura y su tamaño. Finalmente pudimos notar que cada temperatura de agua pudo cambiar la dilatación y la temperatura de estos dos huevos, como por ejemplo el frío y el caliente. Otros ejemplos, aparte de los huevos, serían la expansión que se produce en los neumáticos de caucho, las cintas métricas, los sistemas de tubería, el resquebrajamiento de un embalse de mármol al incorporar un líquido caliente, pisos de parque que se levantan por la calefacción,
el asfalto de las carreteras que se resquebraja, el mayor trabajo para abrir una puerta húmeda, la pupila del ojo que expuesta a distinta luminosidad se dilata o se contrae, la expansión que sufre el petróleo por el calor, el mayor trabajo para abrir una puesta al sol, las ventanas enmarcadas que necesitan espaciadores de goma, la expansión de burbujas cuando se abre una botella de gas, las juntas de dilatación en vías de tren. Una vez terminado el proceso, damos por terminado este experimento de la dilatación térmica.